Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a esta sesión formativa, informativa para solicitantes de asociaciones a pequeña escala K210 de la convocatoria Erasmus Plus 2026. Mi nombre es Miguel Ángel Milán, soy el director de la Unidad de Comunicación y de Apoyo a Dirección de la Agencia Nacional SEPIE, donde se ubica el área de cooperación, el área de asociaciones para la cooperación K2. Ante todo, os damos la bienvenida de parte de todo el equipo de KA2, de parte del área de asociaciones para la cooperación, a esta sesión informativa en la cual nos gustaría, bueno, pues informaros sobre las novedades y las posibilidades, oportunidades que tiene esta acción específica de K210 de asociaciones a pequeña escala. El objetivo de esta acción es permitir el acceso al programa Erasmus Plus de la Unión Europea a los individuos y agentes de pequeño tamaño, a los que resulta quizás algo más complicado, difícil llegar en los sectores de educación escolar, educación de personas adultas y formación profesional. Llegar a las organizaciones de base, a organizaciones menos experimentadas y organizaciones de nueva incorporación al programa es uno de los objetivos de esta acción de asociaciones a pequeña escala, intentando reducir los obstáculos de acceso al programa para organizaciones con menos capacidad organizativa para acceder a todas las oportunidades que da el programa Erasmus Plus en esta convocatoria 2026. También como otro objetivo dentro de esta acción de asociaciones a pequeña escala está apoyar a la ciudadanía europea activa y acercar la dimensión europea a nivel nacional. En 2026, en la actual convocatoria Erasmus Plus, esta acción de asociaciones a pequeña escala, K210, conlleva un presupuesto de cerca de 6 millones de euros, concretamente de 5,8 millones de euros, que están repartidos entre los diferentes sectores educativos para esta acción específicamente educación escolar, educación de personas adultas y formación profesional. Y bueno, sin más dilación, me gustaría presentar a mis compañeros y compañeras de equipo. Ellos y ellas son el equipo de asociaciones de cooperación en esta agencia nacional. Tenemos por aquí a Jorge Madrid, que es el jefe de área, Hola, ¿de buenos acuerdo? días. Tenemos también a Ana Sánchez, que es la jefa de servicio de KA2. Hola, buenos días, bienvenidos. Tenemos también a Violeta Alarcón, con la que vamos a empezar también a explicaros y formaros sobre esta acción clave de K210. Buenos días. Por otra parte, tenemos también a Bruno Delgado, compañero del área. Hola, buenos días. Tenemos también a Mónica Breva por aquí. Hola, buenos días. Y finalmente tenemos a Soraya Morales, que también es compañera dentro del área de asociaciones para la cooperación. Hola, buenos días. Pues sin más dilación, compañeros, compañeras, os cedo la palabra y cedo la palabra a Violeta Alarcón para que comience con esta sesión informativa sobre asociaciones a pequeña escala. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿La podéis ver correctamente? Sí, se ve bien. Sí, Sí, se ve. Venga, fenomenal. Bueno, pues vamos a comenzar estas jornadas de apoyo a los solicitantes de las asociaciones a pequeña escala K210 de la convocatoria Erasmus Plus 2026. Vamos a ver unos conceptos fundamentales, generales, de lo que son las asociaciones en K2, después las claves de las asociaciones a pequeña escala K210 y unas recomendaciones para realizar una buena propuesta. Y finalmente, información de contacto. Unos conceptos fundamentales. Yo normalmente busco una imagen que nos permita recordar el contenido y que nos haga pensar sobre lo que se ha ido presentando. Tenemos estas dos, la primera es bastante más sencilla de deducir el significado y la segunda nos hace preguntarnos, pero a lo largo de la presentación va a tener sentido.
Hay que manejar esencialmente la guía del programa Erasmus+. Ahí tenéis que a partir de la página 249 está todo lo referente a K2 y K210 en la 270, 279. Y también el manual de financiación a tanto alzado. Luego recomendaremos otros documentos valiosos. Como idea general, obviamente, las asociaciones para la cooperación se enfocan en la cooperación entre organizaciones e instituciones. Palabras clave van a ser la colaboración, la innovación y tienen que contribuir a las prioridades del programa Erasmus+ y tener unos efectos positivos y duraderos, no solo en las organizaciones que presentan los proyectos, sino en otras que puedan estar directa o indirectamente involucradas. ¿Cuáles son los objetivos de la acción? Pues primero, en la calidad del trabajo, mejorar el trabajo y las prácticas de las organizaciones, fomentar que se realice a nivel transnacional y entre sectores. Una idea interesante es atender a prioridades y necesidades comunes. Nosotros trabajamos con la educación y la formación y otro elemento clave es propiciar la transformación y el cambio, y tiene que haber mejoras. Y es interesante que nos dicen de manera proporcional al contexto de cada organización. Es decir, en K210 se entiende el perfil de las organizaciones que se presentan. Bueno, hay que contribuir a las prioridades horizontales, que ya las conocemos, de inclusión y diversidad, transformación digital, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, y los valores comunes, compromiso, preparación y participación cívica. En la solicitud tiene que haber un mínimo de una de estas prioridades horizontales y de las prioridades sectoriales. Estas se encuentran en la guía, como cada sector escolar, profesional y adultos tienen unas prioridades específicas, nos remandamos o referimos a la guía del programa. A partir de la página 254 en el programa 2026. Vamos a ver algunos rasgos de las asociaciones a pequeña escala, K210. Permiten a las organizaciones participantes adquirir una experiencia en cooperación internacional y dos elementos importantes. Hay que producir resultados tangibles, innovadores y que tengan cierta calidad. ¿Qué actividades vamos a realizar? Gestión del proyecto, actividades de ejecución y actividades para la difusión y la promoción de los resultados. ¿Qué objetivo? Pues las asociaciones a pequeña escala quieren también atraer a otras organizaciones que están menos experimentadas en estos proyectos Erasmus+ o que se incorporen por primera vez. Apoyar también la inclusión de grupos con menos oportunidades es un objetivo clave. Y por último, como ha mencionado Miguel Ángel, apoyar a la ciudadanía europea y acercarles a la dimensión, al nivel local. Hay dos cantidades, 30.000 o 60.000 euros, en función de las actividades y los resultados. Cada asociación, los socios van a decidir qué cantidad se ajusta mejor a su proyecto. Y una pequeña nota, son proyectos cofinanciados, es decir, que podría existir otra financiación. Tienen que durar entre 6 y 24 meses. Tiene que haber un coordinador y unos socios. Mínimo 2 organizaciones de 2 países diferentes que pertenezcan al programa. Son países del programa, no terceros países, y una característica es que tiene un formato más flexible. ¿Cuántas solicitudes puedo presentar? Pues 5 como máximo. Puedo optar por hacer una como solicitante coordinador y 4 como organización socia o 5 como socia. ¿Cuándo van a comenzar los proyectos? Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2026. Aquí una pequeña pausita. Mirad, se presenta, el plazo termina
el 5 de marzo a las 12 del mediodía, hora de Bruselas. Tenéis que recordar que se presentan las solicitudes, que los evaluadores trabajan. Nosotros también vamos a ir viendo si los proyectos, por ejemplo, son una mejora de un proyecto ya existente. Hay listas provisionales, un plazo de alegaciones, sé que hay que estudiar, se publican las listas definitivas y además emitir y firmar los convenios. Lo digo para que lo tengáis en cuenta en esta fecha de comienzo del 1 de septiembre. Algunas recomendaciones para realizar una buena propuesta. Bueno, pues en la página nuestra de la Agencia Nacional del SEPIE tenéis a las asociaciones de K2, la convocatoria 26, K210. Y ahí tenéis la convocatoria, la guía del programa y mirar este documento interesante que luego voy a hacer referencia, la guía para evaluadores, qué criterios de evaluación de las solicitudes hay. Y tenéis este cuadro que también es muy útil. Dentro de él hay unos materiales de apoyo y tenemos un formulario comentado que es de gran ayuda. Tenéis una serie de presentaciones, las plataformas que muchas veces los evaluadores comentan cómo es posible que para la difusión se utilicen plataformas y no las europeas. Y este otro material que os hemos dicho que es esencial en K2, que es el manual de financiación a tanto alzado. Aquí tenemos la guía del programa, el manual, que sería la convocatoria 26, la guía para los expertos, cómo van a evaluar las solicitudes, y hay otro documento interesante que es indicaciones técnicas para solicitantes del programa Erasmus. Hace referencia a cómo crear el e-login, etc. ¿Qué criterios de concesión? Esto nos lo dice la guía. Va a haber dos condiciones. Los criterios es la pertinencia, si se ajusta a lo que se dice, lo que se plantea esta solicitud a lo que quiere conseguir, 30 puntos. La calidad del diseño y ejecución del proyecto, cómo se van a desarrollar las actividades, etcétera, 30. La calidad de la asociación y de los mecanismos de cooperación. La clave en K2 es la cooperación, 20 puntos. Y el impacto y la difusión, otros 20. El mínimo hay que conseguir 60 puntos y luego el otro criterio es que en cada uno de los criterios se tiene que alcanzar el 50% de la puntuación. Algunas recomendaciones. Mirad, es esencial cuando nos ponemos a preparar el proyecto detectar necesidades reales, no de literatura que se publicó hace no sé cuántos años. Yo miro con ese ojo del principio a mi entorno y veo una realidad. Y hay un grupo de personas que son capaces de visualizar unas posibles soluciones y sobre todo las van a plasmar en un proyecto. Una tarea interesante es la búsqueda de socios, que conviene pues que sean sólidos y se pueden consultar proyectos similares en la página de la Agencia Europea. Redacto la solicitud, la reviso, los socios están de acuerdo y la vamos a enviar. Mirar una idea es que aunque la fecha límite sea el 5 de marzo, no apuréis para evitar microinfartos de última hora, porque a veces el representante legal no está para firmar o de repente BM se os congela y nos mandáis estos correos de pánico, no puedo acceder, mi proyecto ha desaparecido. Entonces no apuréis los plazos porque también se puede saturar. Dos aspectos interesantes. Vamos a tener una gestión del proyecto en la que voy a reflejar la metodología, la organización, ya lo he mencionado, las relaciones, la comunicación con los socios, etcétera, el control presupuestario, el hecho de que los proyectos de K2 se financien a tanto alzado no quiere decir coge el dinero y corre, es decir, hay que presentar una cierta justificación de cómo se van a emplear las partidas.
una temporalización con un calendario, puede ser un cronograma, cómo se va a supervisar la calidad del proyecto, seguimiento y control y, muy interesante, crear un plan de contingencia, porque los proyectos están vivos y lo normal es que acontezcan situaciones. En referencia a las actividades, pues pueden tener un título, qué presupuesto se le va a dar, qué objetivos específicos queremos conseguir y qué relación tiene a ese objetivo general del proyecto. Los resultados esperados, que son tangibles, y recordamos que la guía nos dice que tienen que ser de acceso universal y que pueden ser transferibles a otras culturas, contextos o proyectos. Recordar las fechas para cada actividad y, muy interesante, especificar indicadores de resultado de éxito cuantitativos y cualitativos. Ese éxito, esa satisfacción que sentís por cómo va marchando vuestro proyecto, cómo se puede medir. Y luego, pues las metas que tendréis al final de la actividad. Recordamos que podéis consultar la guía para los expertos y una buena propuesta va a tener estas características. Es relevante, es un proyecto que tiene una relevancia, que va a tener un impacto, que va a mejorar y está alineado con las prioridades Erasmus+. Tiene un valor añadido europeo y va a fomentar la cooperación transnacional de las organizaciones. Los objetivos están claros, hay unos resultados concretos y medibles y responde a un carácter innovador. Va a tener impacto, sostenibilidad y difusión. Recordad que la guía nos dice que tiene que perdurar una vez que haya concluido la financiación. Y el impacto, la difusión son elementos claves en estos proyectos. Y la rentabilidad que va a tener. También recordaros, la plataforma de resultados en los proyectos de K2 es obligatorio, pero también tenéis otras plataformas europeas, además de redes sociales o lo que decidáis, como puedan ser Epale y sobre todo si hay el Europass. Unas ideas finales. Los proyectos son un trabajo a largo plazo que requieren esa resiliencia. Muchas veces nos preguntáis, ¿tenéis una plantilla para los presupuestos? ¿Tenéis una plantilla para...? No, mirad, la esencia de los proyectos de K2 es que tengan la suficiente flexibilidad para que las asociaciones puedan encontrar la mejor solución para esa situación que quieren mejorar. Y en ese sentido, para dar flexibilidad, no existen estas plantillas fijas de presupuesto, de proyecto, etcétera. Recordad que vais a tener que confrontar múltiples áreas, muchas tareas, destrezas, y en la medida en que los socios trabajan, se coordinan, se comunican mejor, funciona mucho mejor el proyecto. Recordad que tenéis que hacer un plan de contingencia, siempre suceden situaciones y es bueno estar preparado para ellas. Y algo que es obvio, pero que sucede, es que va a haber diferencias culturales y esto va a implicar una cierta negociación. Si queréis contactarnos, este es nuestro correo, asociacionesk210@erasmusplus.gov.es, y normalmente respondemos al representante legal, a la persona de contacto principal en referencia a un proyecto. Si nos ponéis el número, facilitáis mucho la tarea y ya el asunto. Y ahora vamos a proceder a las preguntas. Sabéis que tenéis el Padlet en el que algunos ya habéis ido subiendo esas preguntas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Violeta, por tu presentación. Ana, creo que vamos a compartir el Padlet para que veamos todas las preguntas que hay. Vamos a ir respondiéndolas y bueno, y si queréis ir añadiendo,
pues bueno, mientras tengamos tiempo, son las 10:22, nos quedan como unos 40 minutos, ¿vale? Muy bien. Ahí, como veis, hemos puesto los enlaces a los diferentes documentos que ha mencionado Violeta, la guía para evaluadores, quiere decir, la evaluación es totalmente transparente. Tenéis derecho a saber cómo se va a evaluar y qué criterios son los que van a utilizar los evaluadores. Bueno, pues ahí lo podéis consultar. Por supuesto, la guía del programa, que es básica e imprescindible. ¿Por qué? Porque hay que cumplir exactamente lo que se dice ahí. Em, Luego, las indicaciones técnicas para solicitantes del programa, como mencionaba Violeta, pues cómo presentar la solicitud, tener claro cómo se accede con el EU-login, si hay que solicitar un EU-login. Entiendo que si ya habéis abierto una solicitud, el EU-login ya lo tenéis. Y el formulario comentado, ¿vale? Donde nosotros hemos cogido el formulario y no es un ejemplo de respuesta, sino orientaros sobre qué tipo de información se espera que incluyáis en cada una de las preguntas, ¿vale? Bien, pues si os parece, vamos a empezar. Empezamos, por ejemplo, con lo que ha puesto Delia Serrano. Socios para proyectos. Dice, hola, tengo un proyecto preparado para presentar en Erasmus y quiero saber si el socio ya está acreditado. Se puede pedir un importe por cada una de las partes, aunque nosotros sea la primera vez. No entiendo bien la consulta. Vamos a ver, el socio está acreditado. Si te refieres a la acreditación de K1, eso no tiene nada que ver con K2. Es decir, los socios no tienen, ni vosotros tenéis por qué estar acreditados, tener una acreditación, es decir, tener un K120, porque eso no tiene nada que ver con K2. Si se refiere a que el socio esté validado, es decir, el OID de los socios o del socio esté validado por su agencia nacional, efectivamente es necesario que antes de la firma del convenio de subvención estéis todos, también vosotros, certificados. Vuestro OID esté certificado y eso se consigue pues subiendo toda la documentación que aparece en la guía del programa, se sube en la plataforma ORS, que es donde habéis puesto vuestros datos y ahí se sube la documentación que haga falta, ¿vale? Y luego, lo de se puede pedir un importe por cada una de las partes, aunque nosotros sea la primera vez. No entiendo la consulta. Es decir, como ha dicho Violeta, hay dos cantidades que se pueden solicitar, 30.000 o 60.000 euros. Entonces, dentro de la solicitud tenéis que incluir el reparto por actividades, ¿vale? Tenéis que incluir las actividades y el coste de esas actividades tiene que ser o 30.000 o 60.000 euros. ¿Cómo repartáis esos fondos entre los socios? Pues ya es cuestión vuestra y que tenéis que acordar con los socios, ¿vale? Bien, Cristina. Cristina dice, buenos días, estamos preparando un proyecto, pero somos novatos en ese tipo de proyectos. Como hemos ido indicando, efectivamente K210 es para aquellos que tenéis poca o ninguna experiencia. Dice, no sabemos cómo debemos justificar el presupuesto de cada una de las actividades y cómo obtener la cuantía o cuál debería ser para cada una de ellas. Sí, esta es una duda bastante común. Vamos a ver. ¿Cómo debéis justificar el presupuesto? De tal manera que cuando los evaluadores lean vuestra solicitud, entiendan por qué pedís la cantidad que pedís. Es decir, imaginaos, vamos a hacer una actividad de formación, ¿vale? Donde, bueno, pues uno de los socios va a preparar una formación para que acuda alumnado o profesorado o miembros de las otras asociaciones, ¿vale? ¿Qué puede costar eso? Bueno, pues dependerá del número de personas que vaya a viajar, de cómo se va a viajar. Es decir, tendréis que hacer un presupuesto de cuánto os va a costar que esas personas
viajen, se alojen y se mantengan, es decir, la manutención, ¿vale? Y, bueno, pues hacéis un cálculo aproximado. Estos son presupuestos estimados, no hay que ir al céntimo, pero tenéis que justificarlo de tal manera que si yo soy un evaluador, entienda por qué para determinada actividad estáis pidiendo 5.200 euros, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso porque hemos hecho los siguientes cálculos. Y entonces, como van a viajar tantas personas a, yo que sé, a Grecia, pues hemos calculado que van a estar 4 días y el coste por persona, incluido el viaje, el alojamiento, etcétera, etcétera, es eso. Bueno, pues el evaluador usará el sentido común, ¿vale? Y verá si lo justificáis adecuadamente o no. Eso es como hay que justificarlo. Es decir, ¿cómo obtener la cuantía? Pues con los cálculos que veáis vosotros. Es como si yo me voy de vacaciones, valga el ejemplo, ¿no? Pues yo hago un presupuesto de qué me va a costar y veré pues, si me puedo ir más días, menos días, etcétera. ¿Vale? El caso es que al final la suma total de las actividades tiene que ser o 30.000 o 60.000. Muy importante, si yo elijo 60.000, no puede costar menos. Como hemos comentado también, son proyectos cofinanciados. Es decir, se supone que va a costar más, que no va a sobrar dinero. ¿Vale? Así es como hay que justificarlo, Cristina. Bien, gastos de gestión, pregunta Antonio Guirao. Dice, ¿se deben presupuestar los gastos de gestión creando una actividad específica o no deberíamos incorporarlos al proyecto? Sí, como indicaba Violeta, pues hay unas actividades que son de gestión del proyecto. Con lo cual, pues si la gestión conlleva gastos, evidentemente esos gastos se incluyen. ¿Creando una actividad específica de gestión? Puede ser. También otra opción es dentro de cada actividad, a la hora de justificar los gastos, pues justificar los gastos de gestión. Por ejemplo, ya sabéis que en todas las actividades que impliquen una movilidad es obligatorio que se contrate un seguro que cubra lo que indica la guía del programa. ¿Vale? En la página 30 y algo aparece, si no me equivoco, vamos, aproximadamente por el principio de la guía aparece en un apartado de seguridad de los participantes que deben incluir los seguros de viaje para las personas que participen en movilidades. Bueno, pues eso sería un gasto de gestión. ¿Qué es una actividad aparte? Vale. Que lo incluís, que quizás se pueda entender mejor dentro de la gestión de cada actividad, pues también está bien. ¿Vale? Como decía Violeta también antes, esos son proyectos muy flexibles. Sois vosotros los que lo diseñáis, ¿vale? A partir de unos requisitos mínimos. Bien, seguimos, por ejemplo, con Anabel, que ha dicho presupuesto y partner. ¿Podemos presentarnos dos organizaciones y aún así pedir 60.000 euros? Claro, claro, sí, sí, no hay problema. Es decir, el número de organizaciones no es el único factor. También es la duración del proyecto, también es el número y el tipo de actividades que vayáis a realizar. Eso es lo que va a implicar el precio, no solamente el número de socios. Dicen, ¿los proyectos de cooperación se puede llevar a cabo un festival? Bueno, sí, un festival es una actividad, sí, siempre que se justifique. Ya sabéis que todo luego va a pasar por la evaluación de los evaluadores, ¿no? De las solicitudes. Entonces, pues ellos verán la pertinencia de esa actividad o no. O solo podemos crear una metodología para llevarlo a cabo, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas, una metodología y se puede hacer un festival, si es pertinente. ¿Vale? Miguel Greco dice, tengo una duda a la hora de elaborar las actividades. ¿Sería posible añadir dos actividades que conlleven movilidad con alumnos para llevar a cabo un determinado objetivo del proyecto?
Sí, no como finalidad de viaje, sino de colaboración y trabajo, claro. O sea, no olvidéis que la movilidad es una de las bases de los proyectos Erasmus Plus. Lo que pasa es que los proyectos K1 son solo de movilidad. Los proyectos de K2 son otra cosa, ya hemos visto cuáles son los objetivos, pero para el cumplimiento de esos objetivos puede ser necesario la realización de actividades que impliquen movilidad, por supuesto. La idea es llevarme alumnos para que trabajen sobre la idea planteada. ¿Es posible? Sí. ¿Propongo cada actividad de trabajo de forma separada o las junto todas en una misma en el formulario de solicitud? No, si son movilidades en momentos diferentes, con objetivos diferentes, son dos actividades separadas. ¿Vale, Miguel? Eh, Volvemos un poco para atrás, donde está en amarillo Elena, que lo puso ayer. Dice, tenemos un problema que no sabemos cómo solucionar, ya que mis socios, ambos con experiencia en Erasmus, aparecen como newcomers y less experienced. Bueno, experiencia en Erasmus, ¿en qué? Os recuerdo que newcomers y less experienced se refiere a experiencia en este tipo de proyectos, en proyectos de asociaciones para la cooperación, ¿vale? Si tienen experiencia en K1, por ejemplo, pues eso no va a aparecer en la base de datos como con experiencia, ¿vale? Nosotros como coordinador no podemos modificar, no. Efectivamente, en la solicitud, cuando salga newcomers y less experienced, esa información se recoge de la base de datos de la Comisión Europea y no es modificable. Claro, ¿ves? Estás diciendo tiene experiencia con K1, K122, ya, pero eso no es experiencia en K2, ¿vale? No hay que solucionar nada y no, eso no se va a penalizar. ¿Cómo se va a penalizar? Al contrario, vamos a ver. Fijaos, esto en este caso os beneficia porque lo que los evaluadores van a premiar, digamos, es que haya newcomers y less experienced, ¿vale? Entonces, si aparecen como newcomers y less experienced, no solamente no se os va a penalizar, al contrario, se os va a valorar positivamente porque esa es la finalidad. Organizaciones que no tienen experiencia en K2 que se inicien, ¿vale? Marta, fijaos, hace 6 días, ¿eh? Hay gente que ha hecho los deberes con bastante antelación. Muy bien, Marta. Dice, vamos a presentar una solicitud de K210 que estamos preparando de forma conjunta con nuestros socios de Italia y Francia. Estamos, por tanto, trabajando conjuntamente en la solicitud en inglés. ¿Se podría remitir el formulario y sus anexos en inglés, aunque lo presentemos ante la agencia española? La respuesta es sí. ¿Vale? Sí. Nuestros evaluadores, eh, uno de los requisitos que le pedimos es que sepan inglés, con lo cual no hay problema. Bien, volvemos a la izquierda. Cristina, ¿cómo se podrían presupuestar las reuniones virtuales a lo largo de todo el proyecto? Bueno, pues eso es que es difícil que nosotros os digamos lo que cuestan las cosas. ¿Qué puede costar una reunión virtual? Pues en un principio poco. No voy a decir que nada, pero bueno, como mucho el tiempo dedicado. Es decir, yo soy una organización y yo tengo unos empleados y bueno, pues cada hora de trabajo cuesta un dinero, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que va a costar. En el caso del profesorado, por ejemplo, si son profesores, ¿cuesta dinero? No. En ese caso, digamos, no cuesta dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el régimen de pago del profesorado de los centros públicos es diferente al de una empresa privada. Luego, es difícil deciros lo que os va a costar, eso sois vosotros. Tenéis que ser realistas. Claro, porque como pongáis que una reunión virtual os cuesta 2.000 euros, el evaluador directamente os va a suspender la calidad del diseño del proyecto. Eso es así, ¿vale? O sea, tenéis que usar la lógica y ser realistas. El- digamos, el objetivo de estos proyectos no es lucrativo. Estos proyectos no están para conseguir fondos para mi empresa o para mi organización eh, que no sean para llevar a cabo el proyecto.
Con lo cual tenéis que ser sinceros y incluir los gastos reales que van a costar las cosas, ¿vale? Precisamente ahí dice Ramón Díaz, dice gastos de salarios de centros educativos públicos. ¿Se puede presupuestar gastos salariales de profesores de centros públicos? Vamos a ver, esto lo tenéis que hablar con vuestra Consejería de Educación. El SEPIE no tiene competencias en salarios de los profesores de los centros públicos. ¿Quién paga a los profesores de centros públicos? La Consejería de Educación. Se lo tenéis que consultar a vuestros... Yo sé que hay comunidades autónomas como Andalucía que, bueno, que digamos, hay una especie de comisiones de servicio, algo así, algo parecido, para los profesores que dedican tiempo a, a los proyectos, tiempo fuera de su salario, quiero decir. El salario del horario de trabajo, eso, eso lo paga ya la consejería, ¿vale? En cualquier caso, nosotros no tenemos ninguna competencia en salario de profesorado, con lo cual a nosotros no nos podéis preguntar este tipo de cosas. Se lo tenéis que preguntar a vuestras respectivas consejerías de educación, ¿vale? Bien, seguimos con José Vicente, K210 para universidades. Dice, ¿hay alguna penalización o limitación para una universidad como coordinadora, dado que no somos organización newcomer o pequeña, aunque el impacto de nuestro proyecto sea 100% para escuelas? A ver, efectivamente, K210 no es un tipo de proyecto que esté pensado en universidades. De hecho, como ya sabéis, no, no existe K210 en el sector de educación superior, ¿vale? Precisamente por lo que, es decir, ni sois organizaciones pequeñas ni newcomers. Ahora, ¿eso implica que una universidad no puede presentar un K210? Bueno, no exactamente. Depende de quiénes sean los destinatarios y quiénes sean los socios. Es decir, un K210, donde tanto el solicitante como los socios son universidades, no. Eso no lo pidáis, porque no hay ninguna organización. O sea, estás incumpliendo uno de los objetivos, que es incluir a newcomers o less experienced organizations. ¿Vale? O sea, eso no. Ahora, que lo lidere una universidad y que tenga un número de socios que sean newcomers, bueno, ahí sí se está cumpliendo el objetivo. Y, por supuesto, los beneficiarios, digamos, no puede ser el alumnado universitario, no puede ser, porque no existe el K210 de educación superior. Tendría que ser eh, alumnado, en el caso que indica José Vicente, sería de educación escolar. Bueno, a ver, depende del proyecto, no se puede generalizar. Eh, Tendría que ser escuelas que no tuvieran ninguna experiencia o poca experiencia, los socios, ¿vale? No solamente el impacto, ojo, los socios. Un K210 con todos los socios universitarios no tiene sentido. No tiene sentido y para eso os recomendaríamos más un K220. Bien, yo creo que lo que pregunta ahí es MG de rentabilidad. Yo creo que más o menos ya lo hemos dicho. ¿Cómo se puede justificar? Os tenéis que poner en la piel de alguien que no conoce vuestro proyecto y que necesita entender por qué cada actividad decís que va a costar lo que va a costar. Ya está. Eso es lo que tenéis que hacer. Lo justificáis, lo explicáis de tal manera que el evaluador diga, vale, sí, está justificado. Así se justifica. ¿Hay que presentar presupuestos? No. Hay que explicar. Hay que explicar y usar el sentido común. ¿Vale? Rocío pregunta, ¿se pueden incluir como gastos de gestión los viajes y dietas para la asistencia a jornadas? Bueno, eso más que gastos de gestión son gastos de ejecución de la propia actividad. Es decir, lo que es la actividad en sí no cuesta dinero. Lo que costará dinero será el viajar y la manutención. Eso no es exactamente gastos de gestión, sino gastos de ejecución de la actividad. Entonces se incluye dentro de cada actividad.
Documento guía para consultar los costes de viaje, no. Eso es K1. En K1 sí que existen unas cantidades fijas, dependiendo del país de destino, dependiendo del país de origen, etcétera, etcétera. No. Aquí no hay un documento guía, es, como os comentaba antes, yo me voy a ir de viaje, pues oye, pues yo entro y consulto a ver qué cuestan los hoteles, qué cuestan los billetes de avión, de tren, pues eso es lo que hay que hacer, calcular cuánto va a costar y explicar, ¿vale? Sandro, ¿es posible incluir cosas de personal en los proyectos K210? Claro, sí, sí, sí. Es posible incluir cosas de personal en el sentido de que, por ejemplo, si vais a realizar eh, una guía metodológica, por ejemplo, ¿no? O una plataforma, o vais a diseñar un curso, bueno, pues si hay personal que se va a tirar una serie de días o de meses trabajando en eso, pues claro, eso cuesta dinero, en ese sentido. Eh, Ramón dice, si nuestra propuesta fuese seleccionada, ¿cómo se justifican posteriormente los gastos? ¿Se entregan todas las facturas por actividad? No. Mirad, a nivel de informe final no hay que presentar ninguna factura. A nivel de informe final, si habéis hecho la actividad tal cual decíais que la ibais a hacer, esa actividad ha costado lo que dijisteis que iba a costar. Ya está. Es decir, el filtro se hace ahora en la solicitud. Si un evaluador dice que efectivamente esa actividad que decís que vais a hacer cuesta X mil euros, si la hacéis, os ha costado eso. Luego no hay que justificarlo. La justificación es que lo hagáis tal cual se hizo. Otra cosa es que luego eh, podáis estar sujetos a alguna visita de control o incluso a alguna auditoría. En ese sentido, es recomendable que guardéis toda la documentación que genere vuestro proyecto. Siempre recomendamos, no tiréis nada. O sea, guardad en vuestro ordenador toda la documentación que genere, porque quizás en un futuro sea necesario porque la Comisión Europea o el SEPIE nos va a hacer una auditoría. Y se hacen. ¿Vale? Eso es otra cosa. Justificar los gastos de cara a la presentación del informe final, la justificación es que se hagan las actividades tal cual se dijeron. ¿Vale? Bueno, compañeros, estoy monopolizando yo todas las respuestas, pero si queréis aportar algo, a- adelante. Vale, vale, no te preocupes. Bien, María, bueno, no sé si es Elena o María, pero dice, ¿es recomendable adjuntar como anexo el plan de contingencia o el documento donde se recogen los acuerdos de gestión entre socios? A ver, eh, el plan de contingencia lo tenéis que tener. Los acuerdos internos entre los socios también es obligatorio que los tengáis. ¿Es recomendable adjuntarlos? Bueno, en la solicitud podéis adjuntar la documentación que consideréis conveniente. Es decir, como obligatorio está la declaración responsable del representante legal de vuestra institución y los accession forms, ¿vale? Lo que antes se llamaban los mandatos de los socios. Eso es lo obligatorio. A partir de ahí podéis incluir toda la documentación que penséis que los evaluadores es importante que tengan en cuenta o creéis que os van a favorecer eh, para la evaluación. Si lo tenéis hecho, eso ya a la hora de presentar la solicitud lo adjuntáis y los evaluadores, por supuesto, tendrán en cuenta todo lo que adjuntéis. Sobre este mismo tema del plan de contingencia, ¿qué deberíamos incluir como mínimo? Bueno, es que es difícil. Plan de contingencia, claro, es difícil ponerse eh, o imaginarse todo lo que puede pasar, ¿no? A lo largo de la vida de un proyecto, pero por experiencia, ¿no? La experiencia que tenemos y compañeros, si os ocurre algo que yo no diga, lo podéis añadir. Por ejemplo, ¿qué pasa si un socio no hace
su parte. ¿O qué pasa, qué hacemos si un socio decide dejar el proyecto? Es decir, todo eso hay que preverlo. Pues el resto de socios tendrán que ocuparse de lo que no haga o tendremos que buscar un nuevo socio que tenga un perfil parecido. ¿Qué ocurre si el coordinador de una de las organizaciones, la persona encargada del proyecto, se pone enfermo? Que esto lamentablemente es una cosa que nos ocurre bastante. Y entonces hay veces que nos dicen, claro, es que el coordinador del proyecto estuvo 6 meses enfermo, entonces necesitamos que nos alarguéis el proyecto 6 meses. A ver, tened en cuenta que el proyecto se da a una organización, no a una persona. Es decir, lo que no puede ser es que o lleva el proyecto una persona en una organización o no lo puede llevar nadie, porque entonces seguramente vuestra organización no tiene la capacidad operativa para llevar a cabo el proyecto. Pero en el plan de contingencia sí que tenéis que prever qué puede ocurrir, ¿no? O cómo actuar en caso de conflicto, que también ocurre. Hay veces que vosotros como coordinadores o como socios o entre dos socios, pues pueden surgir una serie de conflictos, de desavenencias. Para eso es muy importante tener ese acuerdo interno entre los socios, donde todo quede claro y nada esté al arbitrio de las interpretaciones. Pero bueno, a partir de ahí, pues se pueden incluir muchas cosas. No sé por qué ha desaparecido Ana. Yo, porque así Vale. Añades, vale, sí. silénciate tú para que no se haga el eco, Vale. para apoyar un poco a Jorge. Uno de los puntos que igual también es interesante dentro del plan de contingencias es la calidad de los resultados. Muchas veces se entiende o se sobreentiende cuál es el nivel de calidad que vosotros queréis o pretendéis, ¿no? Conseguir en vuestros resultados o materiales derivados del proyecto. Uno de los puntos que en estos últimos años hemos encontrado que bueno, puede ser un poco complicado de gestionar es qué pasa si uno de los socios, el cual tenía como responsabilidad realizar, no lo sé, un material, este material no es de la calidad que se espera. ¿Vale? ¿Qué vais a hacer aquí? ¿Le vais a pedir que lo vuelva a hacer? ¿Lo vais a hacer entre el resto de socios? ¿Lo vais a mejorar? Uno de los puntos que comentaban otros beneficiarios ya donde los proyectos ya se terminaron es incluir en este plan de contingencia unos puntos de mínimos, unos criterios mínimos que tienen que conseguir todos los materiales. Se me ocurría esto porque creo que o sea, la calidad de estos materiales o de resultados va a afectar directamente a la calidad del informe, tanto si tenéis un informe intermedio como si tenéis uno final. Y esto a la vez deriva en la subvención que os vamos a dar, si os la vamos a dar completa al final del proyecto o no, porque no cumplís el estándar, bueno, lo que nos dijisteis que ibais a hacer, ¿no? Entonces creo que este es un punto interesante. Ya te cedo la palabra, Jorge. Gracias, estupendo. Vamos a ver. No sé por qué salgo yo así en pequeñito en una pantalla abajo. No sé si. Vale, gracias. Vamos a intentar ir rápido con algunas de las. Bueno, o con el resto de consultas que tengáis. Fulgencio dice si se puede enfocar el proyecto específicamente en una etapa educativa concreta, por ejemplo, educación infantil, y que las movilidades y productos estén diseñados principalmente para ese nivel, o debe tener un enfoque más transversal a todo el centro. No hay problema. Se puede centrar el proyecto solo en educación infantil. No hay problema. Puede ser así o puede ser transversal a todo el centro. Efectivamente, cuanto más impacto tenga los resultados de un proyecto, mejor. Pero bueno, pero si lo centréis en educación infantil, pues a lo mejor es difícil, digamos, que eso trascienda a los cursos más altos, pero eso depende del proyecto. Es decir, todo lo que pueda ser o lo que pueda suponer incrementar el impacto es bienvenido. Pero si se puede concretar o puede ir destinado
en concreto a educación infantil, sí, sin problema. Alejandro Abad dice, el final de las actividades tiene que ser como máximo diciembre del 27 o pueden programarse también actividades en el 2028. A ver, como comentaba Violeta, los proyectos tienen que empezar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2026, en la fecha que queráis. Si queréis poner el 10 de noviembre, el 8 de diciembre, entre esas dos fechas cuando queráis. Y como máximo pueden durar 2 años. Eso quiere decir que las que empiecen el 31 de diciembre del 26 y hagan el proyecto 2 años, es decir, lo más tarde que puede terminar un proyecto es el 31 de diciembre de 2028. Efectivamente, claro, porque pueden durar 2 años. Si ponéis 2 años, obligatoriamente tendréis que poner actividades en el 28. Sandra Leiva pregunta sobre las prioridades nacionales. No hay prioridades nacionales de esta agencia diferentes a las prioridades para toda la Unión Europea que incluye el programa, ¿vale? No os tenéis que preocupar por ese tipo. ¿Dónde se pueden buscar socios? A ver, ¿tengo todo preparado? Bueno, si no tienes socio, no lo tienes todo preparado, ¿eh? Recordad que no consiste en vender un proyecto ya totalmente completo, sino en llegar a acuerdos con los socios. ¿Dónde se puede buscar? Bueno, pues depende. Si es de educación de personas adultas, se pueden buscar en EPALE, en la plataforma EPALE. Si es de educación escolar, se puede buscar en... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado la plataforma. ESEP, ¿vale? ESEP, que es la plataforma eh, para educación escolar. Podéis, entre redes que conozcáis, hay por ahí grupos de Facebook, bueno, cualquier herramienta es válida. Nosotros os comentamos los que ofrece la Comisión Europea, ¿vale? Que son EPALE y ESEP. Bien, José Vicente pregunta, ¿es necesario un número equitativo de hombres y mujeres en colaboradores? ¿Se valora o se penaliza si no se cumple? Bueno, si miráis los criterios de evaluación, esto en concreto no se incluye. Es decir, ¿se puede penalizar? No. ¿Valorar? Bueno, pues cualquier cosa que añadáis y que justifiquéis puede ser valorado por los evaluadores de manera positiva, pero no se penaliza porque eso no se incluye en la guía de evaluadores. Bien, sobre el reconocimiento de los equipos Erasmus, como ya he comentado antes, esto no es competencia del SEPIE. O sea, como solicitar que se pueda compensar en horario lectivo o complementario, eso lo tendréis eh, que consultar con vuestras consejerías de educación. Nosotros no tenemos competencia ni en horarios ni en salarios del profesorado. Anabel pregunta, en caso de impartir un taller, ¿se puede incluir el coste del técnico y no solo el del taller? Claro, claro. Si hay un taller, incluís todos los gastos que implique el llevar a cabo ese taller. Otra cosa es, que no sé por qué intuyo que va por ahí, que se vaya a subcontratar a una persona que dé el taller. Ojo con las subcontrataciones, ¿vale? Ojo con las subcontrataciones. En la guía del programa, y luego eso aparece en los convenios de subvención, se indica que no se pueden subcontratar tareas básicas para la ejecución del proyecto. Hombre, si una actividad es un taller y tenéis que subcontratarlo, digamos, no lo deberéis hacer, ese taller. Otra cosa es que esa persona, ese técnico, forme parte de la organización, de la institución, ¿vale? En cualquiera de las formas que puede suponer formar parte de una organización. Espero que se me entienda esto. Ojo con subcontratar una actividad. Eso no se puede hacer, ¿vale? Bien, creo que vamos ya por el final. Sandra dice, a nivel presupuestario,
¿Cómo se trata fiscal y contablemente la subvención y sus gastos asociados? Pues de nuevo, a ver, nosotros como mucho os podemos decir que en un principio las subvenciones Erasmus Plus no se declaran como ingresos, ¿vale? Así, pero de manera muy general. Eso entiendo que lo tendréis que preguntar pues, al organismo que os corresponda según vuestra organización. Lo tendréis que preguntar a la agencia tributaria o a vuestros asesores fiscales. Eh, si es un centro, lo tendréis que preguntar en gestión económica de vuestra Consejería de Educación. Pero realmente eso se nos escapa a nosotros de qué conlleva eso en cuanto a declaraciones, impuestos, etcétera. ¿Vale? Una aclaración sobre el tema de la rentabilidad. Cuando hemos preguntado por rentabilidad no nos referimos a la justificación del presupuesto, sino a la rentabilidad del proyecto entendida como la forma en que la financiación europea se va a aprovechar o es rentable para Europa. Bueno, es que va ligado. Es que cuando se habla de rentabilidad estamos hablando de la relación coste-beneficio. Esa es la rentabilidad. Es decir, va a ser rentable para Europa en el sentido de que esté justificado. Esa actividad va a estar incluida dentro de una de las prioridades del programa, con lo cual va a ser beneficioso, se entiende. Es decir, si hay una actividad que no tiene que ver con las prioridades y que no tiene que ver con el programa Erasmus, los evaluadores no os la van a aprobar, os van a poner una nota más bajita. Entonces, es que al final es lo mismo. La rentabilidad, estamos hablando la relación coste-beneficio y eso está ligado con la justificación del presupuesto que pidáis. Cristina pregunta o comenta, dice, al decir que es un proyecto cofinanciado, me pregunto si podemos buscar cualquier otra organización que nos facilite más financiación. En tal caso, ¿deberíamos indicarlo también en la solicitud o no tiene por qué? A ver, no. Lo que quiere decir la cofinanciación es lo que comentaba antes. Se supone que un proyecto va a costar más dinero del que se os va a dar. ¿Hay que justificar eso? No. En ningún sitio de la solicitud, ni en el informe final, se va a decir ¿cuánto habéis puesto vosotros? No. Lo que quiere esto decir es que no puede sobrar dinero. ¿Entendéis? No puede sobrar dinero y como no puede sobrar dinero, lo que se entiende es que va a faltar un poco. Y como va a faltar, es decir, ¿tiene sentido que digáis como gasto? Bueno, es que tuvimos una reunión, entonces os vamos a poner gastos de luz, aire acondicionado porque hacía mucho calor. No, hombre, eso no. Eso es un ejemplo de cofinanciación. Es decir, si tú organizas una reunión y tienes gastos de uso de tus instalaciones, hombre, pues eso es un ejemplo de cofinanciación. No, los evaluadores no entenderían que pusierais, pues el gasto de 3 horas de aire acondicionado es X euros. Pues no, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la cofinanciación. Lo que no se puede es tener doble financiación con fondos europeos para un proyecto, ¿vale? Delia pregunta, ¿se pueden presentar dos proyectos diferentes en la misma convocatoria? No. Como ya hemos dicho, como solicitantes, si presentar quiere decir solicitar, en cada 210 solamente se puede presentar uno, ¿vale? Uno. Grefa, hola Eva, nos conocemos. Vosotros ya estuvisteis incluso invitados en unas jornadas. ¿Qué tal? Dice, en un K210 que incluye un viaje para conocer a nuestro socio de proyecto y ese viaje se ha estructurado como una experiencia formativa en la que ambas entidades mostramos nuestro trabajo a nuestros socios con actividades que son pertinentes para el proyecto. El viaje es para los trabajadores no estudiantes. Bueno, vale, es para trabajadores que se van a formar. Unos trabajadores que se van a formar, pues llámalo estudiantes o llámalo como quieras, pero se van a formar. Esta actividad nos permitiría solicitar un documento de movilidad Europass para reflejar que la hemos hecho. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que
el Europass se gestiona desde, aunque nosotros, digamos, lo certificamos y damos el visto bueno, pero se gestiona desde las organizaciones, desde las organizaciones organizadoras de las actividades. Pero claro que sí. Allí, además, es que es tan importante, uno de los objetivos del programa Erasmus es que se reconozca la formación de todo tipo, no solamente la formal, sino también la informal o la no formal. Y una manera de reconocerlo es mediante los documentos de movilidad, Europass, que es una herramienta que está ligada, por supuesto, al programa Erasmus Plus. ¿Vale? Última pregunta de Miguel Greco. Dice, si estoy diseñando un resultado tangible para mi proyecto y uno de mis profesores del centro le dedicará semanas o meses, hago una estimación de las horas dedicadas, pero ¿cómo se le paga a ese? A ver, de nuevo, es que, por favor, no nos preguntéis cómo se le paga. Es que eso no es competencia nuestra. Es decir, si es un centro público, lo tendréis que consultar con vuestra Consejería de Educación. Si eso se puede hacer. Es que nosotros no lo sabemos, como he dicho antes, hay eh, cada consejería puede actuar de manera diferente. Lo tenéis que consultar con personal o con las secciones de programas europeos de vuestras consejerías, ¿vale? Manuel Vicente dice, sí, dice algo que es interesante. Si al finalizar el proyecto me sobra dinero de alguna de las partidas, eso no debe ocurrir. Por ejemplo, si gasto menos en movilidad de lo presupuestado, ¿puedo mover a otras partidas presupuestadas? No. La respuesta es no. Ya lo veréis en el manual del importe a tanto alzado, que es uno de los documentos que os hemos eh, del que os hemos hablado y que es importante que tengáis en cuenta, lo deja bien claro. En primer lugar, tened en cuenta, aquí no hay partidas presupuestarias. En cada 210 hay actividades, ¿vale? No hay partidas. No hay una partida de gestión, no hay una partida, no, hay actividades. Eh, Si tú ves que una actividad de movilidad te va a costar, o sea, te va a costar menos, lo que tienes que hacer es eh, extender esa actividad a más personas. Pero no te debe sobrar. Si es una movilidad de formación, pues si tú ves que con lo que tú presupuestaste, en vez de que acudan 6 personas, pueden acudir 8 o 9, pues están mejorando el proyecto. Pero no se puede trasladar, eso no existe. No se puede pasar dinero de una actividad a otra. Hay que mejorar la actividad, ¿vale? Bien, creo que nos quedan poquitas. Vamos a ir terminando ya con las 4 últimas. José Luis dice, ¿se puede pedir a los alumnos que participan en la movilidad y contribuyan con una pequeña cantidad de dinero? No. No. Tened en cuenta, el programa Erasmus Plus es un programa inclusivo. Si tú estás haciendo esto, estás excluyendo a las personas con menos oportunidades. La respuesta es absolutamente no. Eso va en contra del programa Erasmus Plus, ¿vale? Cristina, si uno de los socios hace una formación a los otros socios, ¿se debe presupuestar o como es socio no procede? Claro que se debe presupuestar. Es una actividad. Es decir, si da una formación a los otros socios, esos socios tienen que viajar, se tienen que alojar, tienen que desayunar, comer y cenar, ¿no? O sea, claro que cuesta. El viaje cuesta. El tiempo que dedique a la formación, pues también se puede incluir. Sobre todo si sois una organización privada, una ONG, tiempo es dinero en ese caso. Claro. Y luego, pues a lo mejor necesitáis alquilar un local o necesitáis, en fin, lo que vosotros consideréis, pero claro, es que lo que no tiene sentido es hacer una formación como una actividad y que no solicitéis fondos. Es que estos proyectos es para financiaros esas actividades. Sandra dice, en un proyecto cada 210 el consorcio puede estar formado solo por asociaciones. Claro, en un cada 210 ADU, sí. ¿O hay que incluir una empresa o institución educativa? No, no es necesario.
Claro que puede estar formado solo por asociaciones y hay muchos ejemplos. ¿Hay que incluir una empresa? No. O sea, hay que incluir socios que estén relacionados con la educación para personas adultas. Institución educativa, o sea, obligatorio no. Que incluís alguna organización educativa de educación de personas adultas, Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo, pues estupendo, pero no es necesario. Evidentemente, vamos a ver, yo siempre digo, poneos en el lado de los evaluadores. Si yo soy evaluador y tengo dos proyectos, ¿no? Así delante para evaluar. Y uno veo que a lo mejor la variedad de organizaciones es menor, tiene todas el mismo perfil, puedo pensar que el impacto va a ser menor que si hay una variedad de organizaciones. Hay, por ejemplo, pues una ONG, una asociación, un centro de educación de personas adultas. Quizás si yo fuera evaluador, diría, hombre, pues esa variedad me va a asegurar más impacto, un impacto más variado. No sé, como idea, pero como poder estar formado solo por asociaciones, por supuesto, y tenemos muchos proyectos que son así. Y la última pregunta sería la de Antonio, ¿eh? La de Lorena de arriba. Ah, vale. Para la difusión del proyecto, los tutores de los alumnos han de firmar algún documento como protección de datos. A ver, la protección de datos personales, por supuesto que es importante, pero es que para difundir un proyecto tenéis que dar datos personales. No entiendo bien la pregunta esta. Si alguno de vosotros compañeros la entiende mejor, pero para difundir un proyecto, ¿por qué tenéis que difundir datos del alumnado? No, no es necesario. Y de hecho hay que tener mucho cuidado con, con la protección de datos. Tenéis que responsabilizaros, pero no es... A las imágenes, dice Sandro, tal vez se refiere a las imágenes del alumnado. Vale, eso sí, claro, es necesario que firméis algún tipo de documentación si vais a difundir imágenes donde esas personas autoricen a... Vale, aquí está Lorena. Vale, efectivamente, sí, las imágenes, claro, no difundéis imágenes, sobre todo de menores de edad, ¿no? Sin el permiso de, de los padres, sí. Es decir, a nivel europeo, la ley de protección de datos las, digamos, las directrices sobre protección de datos están a un nivel igual o muy parecido que en España, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y terminaríamos entonces con el comentario de Antonio respecto al límite de propuestas. Nos han invitado a un proyecto. Estamos pensando en presentar otro. ¿Cuántas propuestas? Bueno, pues repetimos lo que ha comentado Violeta. El máximo es, como solicitante, uno. Más de uno no se puede presentar. Como solicitante. Pero como se puede estar presente, digamos, vuestra organización puede estar presente en un máximo de 5 solicitudes. A la sexta no va a dar error esa solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede estar uno o sea, como máximo, ¿eh? Uno como solicitante y 4 como socio, o 5 como socio. Ese es el máximo. Si en el caso de Antonio, si estáis diciendo uno como solicitante y uno como socio, perfecto, estáis dentro del límite máximo. ¿Vale? Y, y bueno, yo creo Jorge, que... Jorge, perdona, se ha añadido una al final aquí abajo, Anabel, que esta también Ah, nos hacen esta pregunta, pues si no, bueno, podemos. no, bueno, no nos podéis enviar propuestas para revisión. A ver, eh, por varias razones. Una, somos los que veis aquí, ¿vale? El año pasado se presentaron 1.500 solicitudes. Como comprenderéis, no es viable. Y en segundo lugar, todos tenéis que jugar con las mismas oportunidades. Entonces, nosotros no podemos revisar las propuestas. Entre otras cosas, es que
las propuestas que se seleccionen no las seleccionamos nosotros, digamos, las personas que habéis aquí. Eso pasa por un proceso de selección que llevan a cabo evaluadores externos al SEPIE. O sea, yo podría, en el caso de que lo hiciéramos, que no lo hacemos ni lo vamos a hacer, pero por, por imaginar, yo te digo, uy, me encanta tu propuesta, qué bien está. Y luego llegan los evaluadores y no les gusta. Entonces no podemos, no podemos decir eso. No, eso no. Lo que sí podéis hacer es hacernos preguntas concretas como las que estáis poniendo aquí. Ese tipo de consultas no las mandáis por correo y os contestamos, pero no nos mandéis una propuesta o hay gente que dice, por favor, ¿podemos tener una entrevista para que nos guiéis? Ya os respondemos. La respuesta es no, no. Tenéis que Ni, jugar todos con las mismas. Por criterios perdona, de objetividad. Claro, sí, ni tampoco dar ideas de proyectos. claro, ni dar ideas de También nos proyectos. llega esa mucho. Sí, somos un centro, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer? No, es que el qué podemos hacer, como ha dicho muy bien Violeta al principio, tiene que partir de vuestras necesidades. Es decir, yo tengo una necesidad de mi organización, tengo una necesidad y creo que con la financiación que podría obtener con un proyecto Erasmus, podría solucionar ese problema. Esa es la idea. Si nos preguntáis qué podemos hacer, más vale que no lo presentéis porque no tenéis ninguna necesidad. Así, estoy siendo lo más honesto y lo más claro posible. Lo primero es tener una necesidad. Si buscáis ideas, es que no las tenéis. Entonces, como seguro que hay necesidades en vuestras organizaciones, de ahí tenéis que sacar las ideas. Yo, Y yo, como, yo quiero solucionar algo. ¿Sí, Bruno? y como ha dicho Violeta, que los proyectos K2 son proyectos de larga duración, no se ocurren de la noche a la mañana, hay que pensarlos, hay que trabajarlos, hay que discutirlos con los socios, no son proyectos que tengo una escuela, conozco a otra, vamos a intentar hacer un proyecto, a ver qué se nos ocurre. No, tienen que ser proyectos que desde que empiezan a concebirse hasta que se presentan y hasta que alguna vez puedan llegar a ser financiados, tienen que tener una vida larga normalmente, no son ideas que se nos ocurren en una semana. Claro, y además yo añadiría algo más. Yo creo que tiene más garantías de éxito cuando un proyecto nace de una necesidad, porque cuando veis que estáis resolviendo esa necesidad, os dedicáis más. Que si no, que bueno, alguien tiene una idea, uy, pues vamos a hacer, yo qué sé, recetas de cocina. Bueno, pues a lo mejor el evaluador va a decidir eso. ¿Qué análisis de necesidades habéis hecho? ¿No? Y bueno, quedaba también de Joana, de SEEDS, ¿cómo justificamos el valor añadido de la colaboración internacional? A ver, aquí lo que tenéis que, digamos, que explicar en la solicitud es por qué necesitáis hacer este proyecto con socios de otros países, es decir, que sea un proyecto transnacional que no se conseguiría con otras organizaciones de vuestro propio país. Es decir, si vais a hacer una cosa que con la organización de la puerta de al lado lo podréis hacer, pues a lo mejor no, eso no va a aportar ningún valor añadido, ¿vale? Pero eso, dependiendo de vuestro proyecto, tenéis que explicar por qué necesitáis socios de otros países y, y por qué creéis que os va a beneficiar, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor os pongo un ejemplo. Hay, no sé, una organización que se dedica, bueno, al cuidado de personas con determinada enfermedad. Y resulta que saben que en Lituania hay una organización que está llevando a cabo una terapia que le está yendo muy bien y entonces quieren aprender. Bueno, es que, pues, ¿cuál es el valor añadido? Es que resulta que esta organización de Lituania, y yo soy de España, está haciendo algo que yo quiero aplicar en mi organización. Es un ejemplo como muy claro, ¿no? De, de cómo tendría un valor añadido, ¿vale? Bueno, pues yo creo que podríamos finalizar aquí
la jornada. Esperemos que os haya resultado útil, que tengáis las cosas más claras y, por supuesto, en este mes que queda para que presentéis las solicitudes, nos podéis escribir al correo de asociacionesk210@erasmusplus.gov.es con, por favor, preguntas concretas, dudas concretas, no para que os demos ideas. Pues nada, si queréis, compañeros, lo cortamos aquí. Muy bien, un saludo Que a todos. tengáis mucha suerte en vuestras solicitudes. Hasta luego.